Merece. Bien, y ha llegado el momento de la palabra. Busque allí Santiago capítulo 4 y versículo del 1 al 3. Santiago capítulo 4 del 1 al 3. Y el tema de esta noche es: ¿de dónde vienen las guerras? Fíjese, hermano, de que todos los que ya pasamos ya de 50 años hemos vivido momentos difíciles en nuestro país, El Salvador. Una guerra que duró más de 10 años, donde el mayor afectado era la gente campesina, los pobres, y murió mucha gente, hermano. Y a veces yo me pregunto, ya ahora me hago preguntas y digo, ¿cuál fue el sentido de la guerra? Porque vivimos no vivimos como lo plantearon que debía de haber sido después de la guerra. Después de la guerra, hermano, viene una guerra de pandillas en nuestro país, donde usted sabe que nosotros, si íbamos de una colonia a otra colonia, o de un cantón a otro cantón, no podíamos ir. ¿Y cuál es todo eso, hermano? Usted puede ver ahora, hermano, los que decían ser dueños de los territorios, de las colonias, de los barrios, de los pueblos, ¿a dónde están ahora? Lo mismo con los guerrilleros y el ejército. ¿A dónde están todos los guerrilleros que dijeron yo doy la vida por la patria? ¿A dónde están todos ellos? Muchos de ellos ya murieron. Entonces la guerra, hermano, el más afectado en la guerra son los pueblos, porque los millonarios siguen siendo millonarios y los pobres seguimos siendo pobres. Se suponía que la guerra civil que hubo en nuestro país era para que hubiera una igualdad entre todos los pueblos. Si gustan, se pueden sentar. Siéntense. De esas reformas agrarias que se hicieron, y ahora las fincas abandonadas, nadie trabaja. Pero fue una guerra tremenda que vivimos en nuestro país. Lo mismo ahora. ¿A dónde están todos esos muchachos que decían, aquí mandamos nosotros? ¿A dónde están? Tremendo, hermano, porque están en un lugar muy difícil. Y por eso hemos titulado esta tarde, ¿de dónde vienen las guerras? Lea conmigo allí la palabra del Señor en Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y es una pregunta retórica, dice, mire, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice el 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oramos. Bendito Dios, gracias, Señor. Una vez más te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar acá en un culto, Señor, de día jueves. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y hasta este día tú has demostrado tu fidelidad con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, háblalos a nuestra vida, que podamos entender, Señor, el propósito de tu palabra y que podamos atesorar en nuestros corazones y ponerla por obra, porque todo se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Para hablar de quién era Santiago, conocido como el justo y hermano de Jesús, fue un líder fundamental en la iglesia primitiva en Jerusalén.
Dice ahí en Mateos capítulo 13, 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo y Santiago, José, Simón y Judas? Santiago durante el ministerio de Jesús creyó, no creyó. Imagínense, una de las cosas, hermano, cuando Santiago, hermano, porque acuérdese que era hermano de Jesús, andaba con él, lo veía, Santiago no creía en él, hermano. Fue hasta después de su muerte que él sabía, porque se le apareció. Y una de las cosas, hermano, yo le decía esto a mi esposa. El pastor Marvin siempre ha dicho esto. De acá, de la iglesia, son pocos los que ven las predicaciones, son pocos los que ven las transmisiones, pero de otros lugares sí lo ven. Y le decía a mi esposa, nadie es profeta en su misma tierra. Usted puede ver, hermano, Jesucristo, hermano, de donde Él nació, no creían que Él era el Mesías venidero. Porque los judíos creían, acuérdense que los judíos creían en que venía un Mesías, pero que los iba a libertar. ¿De qué? De los imperios romanos. Entonces Santiago, hermano, como era un judío, él decía, pero como mi hermano va a ser el Mesías venidero, si con él jugaba, con él había hecho muchas cosas jugando como niño. Entonces no creía. Pero ya después, hermano, ahí lo podemos ver en el 1 Corintios capítulo 15 y 7, dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Santiago se convierte en el principal líder de la iglesia. Imagínense, hermano, después, hermano, de no creer que Jesús era el Mesías, que Jesús, hermano, después él se convierte en el líder y pastor de la iglesia de Jerusalén. Ahora, puede ver usted, hermano, una de las cosas, hermano, de la iglesia de Jerusalén era una iglesia perseguida, pobre en muchas cosas, enfrentando conflictos internos, una lucha con el favoritismo. Y usted puede ver ahí, hermano, cuando hacen una recolecta que el apóstol Pablo les dice ahí lo puede encontrar en 1 Corintios, más tarde vaya a leerlo, si usted quiere anótelo, 1 Corintios 16, del 1 al 4, cuando recogen una ofrenda grande. Porque en Jerusalén había, hermano, una hambruna terrible. Entonces le llevan esa ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Y ahora, hermanos, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Sabía usted, hermano, que usted y yo tenemos una guerra interna con nosotros propios? Nosotros mismos, hermano. Yo no sé usted, hermano, pero hay veces que usted está en la casa, se pone el uniforme y dice, le voy a hablar al pastor, le voy a decir que voy a ir mañana. Hay una lucha entre que usted quiere venir a la iglesia y no quiere venir. Entonces el apóstol Santiago les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de nuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Le hace una pregunta y les dice la respuesta. ¿De dónde vienen? Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros mismos a veces somos enemigos de nosotros mismos. Porque, hermano, nosotros todos los días hay una lucha interna en nosotros. Por eso dice el Señor que no tenemos lucha contra carne, no que contra huestes, contra principados. Y por eso que Santiago dice, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? Mire, hermano, una de las cosas, hermano, que es bien difícil es que entre hermanos estemos peleando. Voy a hablar de hermanos en carne. Yo no sé usted, pero cuando usted estaba joven y se peleaba con su hermano en carne, usted se sentía mal, porque vivían en la misma casa, comían en la mesa ahí todos juntos.
Y si de repente usted por un pleito, quizás porque un ejemplo de eso, porque a su hermano le compraron unos zapatos más caros que los suyos, y usted dice, a mí me compraron los más baratos y a mi hermano le compraron los más caros. Hay un pleito entre hermanos. Entonces el Santiago lo que quiere es corregir eso, hermano. Porque dentro de las iglesias, hermano, hay pleitos, hermano. Y eso es terrible. Pleitos, hermano, a veces porque yo quiero ser mejor que Julano. Si aquí no se trata de esto, hermano. Competencias, hermano, sin sentido. No, el hermano Elías, un ejemplo, el hermano Elías dice, no, yo toco mejor que el hermano Carlos, que el hermano Oscar. Y comienzan esa discusión, no, que yo canto mejor, hermano, discusiones por cosas que no tienen nada, hermano. Si el único que se merece toda la gloria en este lugar es nuestro Dios, hermano. Y por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? Hace una pregunta y ahora es para usted. ¿De dónde vienen, hermano? Por cositas insignificantes nosotros comenzamos a pelear con los hermanos. Hermano, y eso no se puede dar. Acuérdese que en usted y yo mora el Espíritu Santo. Por eso, hermano, termina en el 3 hablando de la sabiduría humana y la sabiduría que viene del cielo. ¿Cuál es la sabiduría humana? Es lo que usted ha conocido durante su vida. Pero cuando usted tiene la sabiduría que viene de Dios, usted no va a andar peleando con nadie. ¿Por qué, hermano? Porque Dios le da la sabiduría y le dice, mira, si es tu hermano en Cristo, ¿cómo vas a estar peleando con él? Y por eso termina el 18, mire, dice el 3:18, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, Dios no nos ha llamado a nosotros a estar peleando entre nosotros. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos portadores de la paz. Que las personas que nos ven allá afuera digan, no hombre, yo allí, mira, esos hermanos se llevan tan bien que yo quiero ir a esa iglesia. Pero cuando hay pleitos, hermano, entre todos los hermanos, la gente no quiere venir, hermano, porque escuchan las discusiones de nosotros. Escuchan y le dicen, y yo no le hablo a la fulana. Hermano, mira, hermano, ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios, que no lo vemos, y el hermanito que lo vemos no le demostramos el amor que tiene que ser, el amor de Cristo? ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? No puede ser, hermano. Por eso el apóstol Santiago dice, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? Y aquí contesta, no es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, hermano, que nosotros, hermano, todos los días tenemos que pedirle al Señor a no estar empleitados o en discusiones con nuestros hermanos. Porque nosotros, hermanos, usted y yo somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Escuchó bien? Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Sabía usted, hermano, que si en un lugar muy lejano en los pueblos se da eso para el tiempo de diciembre, noviembre, diciembre, hay un animalito que se llama luciérnaga? No sé si usted ya sabe qué es eso, una luciérnaga. Es un animalito que tiene su luz propia. Y en la noche, hermano, como en el campo no hay luz, esos animalitos andan volando y andan alumbrando. Esa luz es la que usted y yo tenemos que tener. Que las personas vean esa luz que es Jesucristo en nuestras vidas. Por eso nosotros, hermano, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar a Jesucristo, que nuestra identidad, que nuestra vida sea Jesucristo.
Y la sal, hermano, es la que le da sabor. Por eso son dos elementos importantes en la vida. Por eso Jesucristo lo menciona, hermano. Vosotros, dice, sos la sal de la tierra y sos la luz del mundo. La sal, hermano, es algo tan importante en los hogares que sin sal no podemos sazonar en los alimentos. ¿O a cuánto les gustan los alimentos del hospital? Sin sabor. Los alimentos cuando uno está allí en el hospital, hermano, no tiene nada, sancochadito todo. Usted, hermano, si usted quiere, le llevan sal cuando van de visita. Pero si no, ahí le dan la cosa simple. Hasta el atolito que le dan a uno es simple. Usted y yo somos la sal de este mundo, lo que le damos el sabor. Y cómo nosotros, siendo la luz y la sal, vamos a estar en discusiones y en pleitos. Por eso el apóstol Santiago dice: ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Por eso, hermano, ahí dice el Señor: guarda, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué, hermano? Porque de ahí vienen, hermano, tanto los deseos buenos como los deseos negativos. Usted, hermano, cuando va a dañar a alguien porque está enojado, usted dice: ah, no, hoy le pongo el dedo con el pastor William para que la quiten de ahí del servicio. Hermanos, es tremendo, hermano. Hoy sí. Mire, hermano, nosotros acá, como somos pocos, nos damos cuenta de todas las situaciones que vivimos. En las iglesias grandes es diferente. Los pastores a veces se dan cuenta hasta allá después, pero aquí nos damos cuenta muy rápido. Todos vivimos cerca. Y por eso Santiago dice: ¿de dónde vienen? Hace una pregunta: ¿de dónde viene la guerra? Y dice: es de nuestras pasiones, de nuestros deseos desmedidos, hermano. El querer ser más que los otros, el decir: ah, no, es que yo sí, ahí las puedo. Usted y yo no las podemos, aquí solo Jesucristo es el que manda, hermano. Es el único. Nosotros no podemos nada, hermano. Aquí no vengamos a decir nosotros: ah, no, es que yo las puedo. No, hermano, aquí Dios es el que manda. Y por eso dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y busque allí conmigo Mateo 15, 19. Búsquelo conmigo. Trajo la Biblia, ¿verdad? Va. 15, 19. Mateo 15, 19 dice así la palabra del Señor. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Imagínense, hermano, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, la blasfemia. Mire qué tremendo, hermano. Por eso, hermano, es que hay pleitos dentro de la iglesia. Hermano, allá, hermano, en otras iglesias, me recuerdo, no voy a decir el nombre, por ética no lo voy a decir. Imagínense, hermano, llega al extremo de que el tecladista le quita la esposa al cantante. Tremendo, hermano, dentro de la iglesia, hermano. Y eso, hermano, destruyó completamente el ministerio de alabanza, que era un ministerio muy bien ya, o sea, ya estaba bien. Pero el que tocaba el teclado le quitó la esposa al cantante. Y se hizo un solo rollo, hermano, que usted no se imagina. Mire lo que dice el 19. Dice, mire: porque del corazón salen los malos pensamientos. Y esa es la guerra que tenemos nosotros, hermano, interna. Porque nosotros, hermano, miramos a las personas que con una vista quisiéramos ya reventarle, ¿va? Y hermano, eso no puede ser de un hijo de Dios. Y por eso dice ahí, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, imagínense, hermano.
O sea, hermano, de que del corazón nosotros cuando pensamos, maquinamos hacer algún atentado con algún hermano o hermana, porque acuérdense que está hablando para los hermanos, vienen del corazón. Ya les he contado en otra ocasión, mi abuelo, él era cristiano, pero andaba el corvo y andaba la Biblia en el cantón. Y una vez le digo, papá, mire, ¿y por qué anda? Y me dijo, te voy a decir por qué. Le vamos a preguntar. ¿Se acuerdan que les conté eso? Le voy a preguntarme, después te digo. Después me dijo, ¿sabes por qué anda? Dice que anda el corvo. Uno, la Biblia la anda para que la gente vea, porque en ese tiempo, hermano, la guerra estaba tremendo, los años 80. Y el corvo, por si alguien sale bravo, se lo va a dejar de peineta. Imagínense, hermano. Qué tremendo, hermano. Por eso dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. ¿Se recuerda usted, hermano, de un incesto que ahí lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 5? ¿Se recuerda de eso? Que el hijo le había quitado la esposa a su papá. Tremendo, hermano. Porque del corazón vienen todas las cosas y nosotros estamos pensando y estamos maquinando en actuar. Y eso es bien tremendo, hermano. Y dice también allí en Santiago 1:19, en lo que ahí podemos verlo. Santiago 1:19 al 20. Solo denle una vueltecita a su Biblia y dice del 19. Pero esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse. Porque en la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Imagínese, hermano. ¿Sabía usted, hermano, de que dentro de nosotros, yo no sé, pero a veces nosotros, hermano, nos dicen una cosa y nosotros no pensamos, no accionamos, no, que con la boca decimos rápido las cosas y no sabemos cómo vamos a ofender. Y por eso Santiago dice esto, mire, no es de nuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Porque la ira, hermano, nosotros reaccionamos de una forma tan violenta contra un hermano que te dice algo y tal vez sea cierto. Un hermano te dice, mira, hija o hermanito, mira, yo te amo en el amor de Dios, pero no quiero que hagas esto, no se ve bien. ¿Y qué le dice el hermano a usted? A usted no sea, ¿verdad? Otras palabras, porque usted le está diciendo algo que no está bien que lo haga dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Y la persona reacciona de una forma que quisiera ya actuar. Y por eso dice Santiago, no es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro. Tremendo, hermano, porque es una cosa muy difícil, hermano. Y dice ahí en el capítulo 2, siempre de Santiago, dice, mire, codiciáis y no tenéis, matáis y hay de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Una de las cosas, hermano, bien terrible, y usted lo puede ver allí, la codicia, hermano. ¿Qué es la codicia? Es el afán excesivo de tener. Usted puede ver la historia de Caín y Abel. Ahí lo pueden poner, si gusta ponérmelo en la pantalla, Carito. Caín, primera de Samuel 11:1. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando David, en el tiempo que iban a la guerra, David se quedó en el palacio? Léalo conmigo, 1 Samuel capítulo 11:1. Dice así, mire. Después subió Natán, amonita, al campo contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Natán, haz alianza con nosotros y te serviremos. Te dije segunda de Samuel, Carito. Segunda de Samuel. Búsquelo conmigo mejor. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice así la palabra: aconteció al año siguiente,
en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a amonitas y saltearon a Rabá. Pero David se quedó, ¿a dónde, hermano? En el palacio. Y usted sabe toda la historia. Se levanta David un día por la mañana y codició a quién, hermano, a Betsabé. Y no solo la codició, la mandó a llamar, y usted ya sabe toda la historia. El gran problema que causa, hermano, la codicia. Y ya le dije que la codicia es el afán excesivo de tener. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Con esto, hermano, quiero aclarar que no significa que nosotros no nos vamos a esforzar para tener algo. Digo, estoy hablando, si usted quiere este año comprarse alguna cosa, usted dice: voy a ahorrar o voy a trabajar un poquito más. Pero cuando usted se afana, ahí sí ya no. Porque usted se está afanando y, si es posible, ya deja de venir a la iglesia, de servir. ¿Por qué? Por afanarse, por hacer lo que usted ha deseado. Por eso dice que la codicia es el afán excesivo de tener. También ahí lo podemos ver, hermano, en Éxodo 20:17. Si usted se recuerda, hermano, nosotros ahí Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y ahí en el Éxodo capítulo 20:17, búsquelo conmigo. Dice, mire: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni a un asno, ni a un cosa alguna de tu prójimo. Dice: no codiciarás la casa, ¿qué, hermano? De tu prójimo. La codicia, hermano, a Dios no le agrada, hermano. Por eso le hablo del pasaje esto, que usted más noche, si quiere, vaya a leerlo. Si no lo ha leído, vaya a leer 2 de Samuel, del 1 en adelante, cómo David cayó en la codicia. Hermano, ¿cuántas mujeres tenía David? ¿Cuántas concubinas tenía David? Lo tenía, hermano. Pero él, teniéndola, y codició a una mujer que tenía su esposo. Imagínese, hermano, lo lleva hasta el extremo de la muerte. Hay personas, hermano, que por el afán de tener y tener, en las empresas se da eso, hermano. Tal vez a uno de sus compañeros de trabajo le dieron un cargo que es un cargo más superior que él, pero él, por codiciar ese puesto, hasta lo ponen mal para él estar en ese puesto. Una vez, la única vez que yo he trabajado en una fábrica fue en Calzado Creaciones Julieta. Ustedes saben, yo soy zapatero. Y esa vez, hermano, yo era muy joven, tenía unos 18 años, quizás 17 años tenía, y yo ya era zapatero profesional. Yo ya podía hacer todo lo que es un zapato. Y me llevan para ese lugar. Y cuando llegué allí, todos los que estaban allí eran mayores de edad. Acuérdense que antes la mayoría de edad era de 21 años. Y yo tenía 18 años, no tenía, o sea, yo ganaba un sueldo de menoridad. Pero gracias a Dios que yo me capacité bien aquí en la DOC, ahí me capacité para hacer zapatos. Cuando llego a esa fábrica, lo primero que me dijo, bien me recuerdo, el señor me dijo, el dueño de la fábrica: y vos sos zapatero. Me dijo. No te creo, fíjate, me dijo, pero te voy a probar, me dijo. Y me dio todo el material, hermano, para hacer un zapato. Al mediodía tenía terminado el zapato.
Y eso, hermano, para mí fue lo más importante en ese momento, que me dan un puesto, hermano, y quitaron a la persona que estaba ahí para darme ese puesto a mí. Yo no pedí ese puesto, pero la persona esta no se quedó a gusto, tramó un problema que me lo echó a mí, y por eso es que a mí me quitaron del trabajo. Puede ver, hermano, cómo la codicia, hermano. Yo le digo, yo llegué de ahí bien joven, yo llegué a ese puesto donde me pusieron como el diseñador principal. O sea que yo hacía todos los diseños y ellos eran los que hacían lo demás. Y eso no les gustó a ellos. Tramaron una cosa ahí que me quitaron del trabajo. Y por eso es que la codicia, hermano, es el afán excesivo de tener, o sea, de querer, o sea, hermano, es bien tremendo. Y por eso dice allí en Éxodo 20, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada. Es un mandamiento que Dios deja, hermano, que nosotros no tenemos que tener codicia, porque eso nos va a llevar, ¿qué, hermano? Al fracaso. Otra palabra también, la envidia, hermano. Eso es bien tremendo. Y por eso dice allí la palabra del Señor en el capítulo 2, el versículo 2 de Santiago 4, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia. La envidia, hermano, es tremendo. Y usted lo puede ver allí, hermano. El primer asesinato, ¿por qué se dio, hermano? Caín y Abel, por la envidia. Uno era agricultor y el otro era ganadero, podemos decirlo. Y uno lleva, hermano, lo mejor de su carnero, y el otro llevó las verduras. Y por eso, hermano, podemos decir que fue el primer asesinato que se dio en la Biblia. Por eso, hermano, por la envidia. La envidia es tremendo, hermano, porque eso, hermano, te corrompe. Dice, no sé si ustedes han fijado, ahí como dice en los rótulos de los carros, dice que la envidia es peor que el cáncer, dice. Porque eso, hermano, te enferma, porque dice: y yo quisiera, ay, es que mira, ¿y cómo es posible que él sí tenga? Hermano, eso es tremendo. Es bien tremendo, hermano. Y por eso dice allí, también allí en Proverbios 14:30, Proverbios 14:30. Dice así la palabra del Señor: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma, ¿qué, hermano? De los huesos. La envidia, hermano, va progresando poco a poco hasta dar resultados, hermano, tremendos, hermano. Yo les he contado la situación que viví con el negocio que teníamos. Fue por envidia también, hermano. Tremendo, porque yo le digo, hasta hoy yo entiendo, hermano, que las cosas que pasan porque Dios las permite. Empezaba el régimen y esta persona me pone contra la espada y la pared, hermano, por envidia. Si no sacan este negocio de este local, le vamos a echar a la policía. Pero lo que no sabía yo es de que en todo ese rollo estaba esa persona que trabajaba conmigo. Y un día, hermano, bueno, yo venía al negocio y yo vi los policías ahí. Y yo llegué y les dije: buenas tardes, buenas. Vaya, mira, me dijo, le damos 72 horas para que saque esto. Fue un día viernes, no, día sábado por la noche.
el día lunes a mediodía tenía que estar desocupado. ¿Por qué se dio eso, hermano? Por la envidia. Pero también entiendo que los propósitos de Dios son buenos para nuestra vida, hermano. Porque Dios, hermano, Dios no se equivoca, hermano. Y por eso dice ahí el Proverbio 14:30, dice, mire, el corazón apacible es vida de la carne. En el momento, hermano, que me estaba sucediendo la situación, yo me sentí enojado, me sentía, hermano, como usted no se imagina. Porque usted hace una inversión en un negocio, no son 5 centavos, hermano. Pero mire lo que dice en el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es como carcoma a los huesos. Es tremendo, hermano, porque la envidia va creciendo y es creciendo. Por eso le voy a dar la definición que es la envidia. Dice, mire ahí, dice, la envidia es el deseo de tener lo que otra persona tiene. Y usted dice, bueno, ¿y a él por qué le dan un carro? Mira, un carro del año tiene chica, a ver cómo lo tiene. Quizás anda vendiendo droga. Hermano, nosotros no sabemos eso, hermano. A saber cómo lo tiene. Quizás, hermano, tremendo, porque nosotros no sabemos, pero nosotros ya estamos señalando por qué lo tiene. Porque la envidia, hermano, es tremendo. Dice que es carcoma a los huesos. Y eso, hermano, te va terminando poco a poco, que cuando vos venís, hermano, tenés una enfermedad porque estás envidiando algo que se lo da a la persona y Dios sabe por qué se lo ha dado. No tenemos que tener eso. Y dice también allí, y para ir terminando en el 3, mire lo que dice, una oración incorrecta. Mire lo que dice en Santiago. Capítulo 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro, ¿qué, hermano? Deleites. ¿Sabía usted, hermano, que Dios conoce todo lo que usted está pidiendo hasta para diciembre? Él lo conoce, hermano. Él conoce lo que desea. Pero a veces, hermano, nosotros hacemos unas oraciones tan que no son la voluntad de Dios. Y dice ahí, mire, dice, como hay lucha interna, hacemos oraciones y muchas de esas oraciones las hacemos equivocadamente, buscando solo satisfacer nuestro propio deseo egoísta, en lugar de decir si es la voluntad de Dios. Imagínense. Hacemos oraciones, Señor, yo necesito esto, pero ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo pueda obtener este año esto, y si no es tu voluntad, no lo vamos a tener? Miren, nosotros deseamos, hermano, tener las aulas de aquí ya para nuestros niños, y lo deseamos, hermano, porque la incomodidad que está allá. Pero ¿será la voluntad del Señor también? Tenemos que preguntarnos todo eso, hermano. En el tiempo de Dios. Nosotros ya lo quisiéramos ya para este año, y que el fin de año lo celebramos acá y ya con las águilas para los niños. Pero en el tiempo de Dios, hermano. Y dice la palabra del Señor en Mateo 6:9. Mateo 6:9, y con esto terminamos. Aquí, hermano, puede ver usted cómo Jesucristo les enseña a orar a los discípulos. Si usted quiere, léalo conmigo desde el 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis
vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo, hermano? Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Por eso, hermano, ¿qué podemos aprender de estos pasajes que hemos leído? Primero, que el conflicto viene de nosotros mismos. Que la codicia y la envidia son destructores. 3, Dios no responde a oraciones egoístas. Sabe, hermano, que nosotros tenemos que tener una oración, no solo para nosotros. Yo siempre les he dicho, cuando usted vaya a orar, hermano, usted dice, es que mire, hermano, yo solo 5 minutos y ya no puedo seguir orando más. Hermano, comience a orar por aquella persona que Dios le vaya a poner en su corazón, y yo le aseguro, hermano, que el tiempo se va a hacer tan corto para usted que cuando sienta está orando una hora, porque no va a orar con una oración egoísta, no, que va a orar y va a decir, bendice a mi hermano, bendice a mi hermano. Señor, usted sabe la necesidad de ellos, porque esa es la oración. Cuando nosotros, hermanos, hacemos una oración pidiéndole al Señor por cada una de las necesidades de nuestros hermanos, Dios nos escucha. Pero cuando hacemos una oración egoísta solo para yo, Dios, hermano, no lo ve de agrado. Y por eso las 3 cosas, que los conflictos vienen de nosotros mismos, que la codicia y la envidia son destructores, que Dios no responde oraciones egoístas, porque Él conoce su corazón y conoce mi corazón. Denle fuerte aplauso, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más te damos gracias y el honor y la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a no tener, Señor, esos pleitos, Señor, entre hermanos, porque su palabra dice que nosotros, Señor, somos unos, somos tus hijos, somos unidos, Señor. Ayúdanos a tener esa unidad de familias en Cristo, y que la codicia y la envidia, Señor, no pueda existir en medio nuestro, porque destruyen, Señor, hogares, destruyen familias, destruyen iglesias. Y que podamos tener una oración que sea de tu agrado, no una oración egoísta. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de usted. Que las personas que nos conocen puedan ver su rostro en nuestra vida y que puedan tener ese deseo de estar, Señor, acá en este lugar. Ayúdanos a ser diferentes. Una iglesia unida, una iglesia que no hayan pleitos, que no hayan divisiones, porque a usted no le agrada eso. Y así, en esta actitud de oración, para mis amigos que nos ven por las redes sociales, para ustedes es el llamado esta noche. ¿Quiere recibir a Jesucristo en su corazón? Haga conmigo esta breve oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu reino. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvarme hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Denle vuelta para el Señor.